Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con Rafael Gumucio, ya lo ven en pantalla inmediatamente, ahí está Rafael, ya lo voy a saludar. Y a propósito de muchas opiniones que me llegan al mail del programa y a través de las redes sociales, que no contesto mucho porque no tengo tantas manos, no se enojen, vamos a ir revisando con Rafael varias de sus columnas donde hace descripciones que a mí me parecen muy precisas de personajes políticos y no solamente precisas, sino que contienen ironía y humor, algo que en la política de manera transversal en Chile hace tanta falta. Bueno, no sé si hace falta, a mí me gusta en realidad, pero que es poco lo que el chileno aguanta esa ironía política. Yo lo encuentro genial y por eso lo quise invitar, además de tratar de conocer también su opinión acerca hacia dónde va la izquierda en Chile, además de su paso por el gobierno de Gabriel Boric y Rafael. Bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez. Gracias, muy encantado de estar acá. Bueno, antes de eso, tú sabes que no hay almuerzo gratis. Déjame Mm. saludar a mis tres grandes auspiciadores. Voy a comenzar por Inseit, que es una consultora en cumplimiento tributario. Se viene abril. A mí me parece que abril es más pesado que marzo, porque abril vienen los impuestos. Y por Dios que nos comen el impuesto acá en Chile. Bueno, esta consultoría en cumplimiento tributario está enfocada en empresas pequeñas. Generalmente todo lo que tiene que ver con asesorías o ayuda en tributo, la gente lo ve como algo muy caro para empresas grandes. Ya hay veces que medianas empresas o pequeñas como la mía no sabe pagar bien los impuestos, no sabe qué es lo que le conviene y vale la pena tener esta asesoría o esta mirada. INSEID tiene más de 15 años de funcionamiento en Chile, está enfocada en empresas pequeñas y medianas, también en personas naturales y extranjeras con un equipo diverso, ingenieros comerciales, auditores, abogados tributaristas, lo que necesita para poder tener realmente una visión correcta de cómo enfrentar y pagar los tributos. Si tiene situaciones tributarias pendientes, también vale la pena que se pongan en contacto porque tarde o temprano le llega el aviso. En pantalla está apareciendo el código de barra y el contacto de Insight en www.insightchile.com y con también el WhatsApp y el celular. También les recuerdo Método EVE, que son estos centros de estética con máquinas de última tecnología para poder eliminar esas zonas que se van quedando pegadas. No se eliminan con dietas, ni con la dieta del repollo, ni la sopa, ni la cetogénica, ni la dieta, lo que sea, ni tomando queratina, nada de eso. Usted lo que necesita es estas máquinas que apuntan directamente al lugar que está fallando en el cuerpo, sea flacidez, celulitis, piel de naranja, grasa localizada, con un enfoque muy dinámico de cómo ayudarlo, pero además lo más importante es que funciona. En pantalla ven también el contacto de Método EVE, tres sucursales, Concón, Los Ángeles en el sur de Chile y Vitacura. Vale la pena revisar las redes sociales, hay testimonios que son verídicos, evidentemente, y también ahí usted puede ver las máquinas y los centros de estética que están muy bien cuidados, muy bonitos. Y por último, para el mal olor, el primer auspiciador de la entrevista de Nicole Rodríguez, Oxibiota. En este gran sobre vienen varios sobrecitos. Ahí vienen unos polvos en cada sobre que usted lo diluye en agua, lo vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. ¿Y qué es lo que hace Oxibiota? Lo que tiene que hacer para eliminar el mal olor. Mata las bacterias que producen el mal olor. ¿Qué saca con prender velitas, abrir la ventana, pulverizadores en jardines, pero ventilando? Lo que usted necesita es matar esas bacterias que constantemente están produciendo el mal olor. Oxibiota es seguro, ecológico y lo usan además en restaurantes, en consultas odontológicas, en los equipos, esos tubos que van quedando con mal olor, cocinas, baños, donde lo necesite y lo repite la cantidad de veces que necesite. Es un producto desarrollado en Estados Unidos y lo pide ahí en www.oxibiota.cl, le llega la dirección que usted haya puesto. Rafael, nos vamos de inmediato a la entrevista, conocido como escritor, columnista, panelista de Radio Pauta. Es bastante
diversificada en el área de la creación, digamos, literaria. Tu carrera, Rafael, la verdad es que tienes ensayos, libros, tienes también obras y además actúas como, no, no actúas, sino que trabajas como un analista político. A mí me cuesta encontrar a alguien que haga tantas cosas en ese ambiente, Rafael. Yo no sé si esto se te fue dando de una manera natural o es parte también de una estrategia de crecer laboralmente. No, soy hiperkinético y pobre, así que tengo que trabajar mucho Bueno, para poder pobre. empezar. Así que Algunos no, me, no. Déjame hacerte una pregunta directa. Algunos me dirán, bueno, pero si es pobre, ¿por qué adhiero se suma principalmente a ideas de izquierda que en el mundo están probadas que no conducen al desarrollo? Para decir, si es pobre, debería sumarse a ideas que produzcan crecimiento y desarrollo, ¿o no? Bueno, no, esto sería una discusión muy larga, pero no sé si este sea tan cierto, digamos. No sé si los países nórdicos, digamos, que son el tipo de socialismo que a mí me parece El del bueno, estado de no. bienestar, quieres decir tú, ese Claro, tipo el de bien estado, socialismo. pero claro, ha probado, ha probado ya el desarrollo y al revés, economías libres, digamos, han llevado a la miseria, digamos, muchos países. Hay de todo, digamos, pero no, pero mi pobreza no, es- me gusta trabajar, decidí ser escritor y ser escritor en Chile significa trabajar en todo tipo de cosas, digamos, incluida el análisis político, digamos. Tú sabes que los Que no estados de soy un bienestar analista se político, declararon, digamos, no. pero tú sabes que los estados de bienestar se declararon en quiebra, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, el rey de Países Bajos, Holanda, dijo oficialmente tuvo que dar una cadena nacional hace más de 5 o 6 años, esto fue antes del COVID, 7 o 10 años, dijo, se acabó el estado de bienestar, no hay plata, no se puede mantener a la población así independiente de los impuestos altos. Produjeron un quiebre de Prefiero los la estados. quiebra holandesa que fue la quiebra en Holanda que la prosperidad argentina, digamos. Si me das que Claro. elegir entre qué país vivir, si vivir en Haití o vivir en País Bajo, prefiero vivir en Países Bajos. Ahora yo te dije, vamos a hablar de tus columnas, pero ya que partimos al revés, estas son estas cosas intelectuales de izquierda que vale la pena preguntar, pocas veces se habla. En general, una persona que escribe, que es bastante creativa tu escritura además, Rafael, una persona que vive en el mundo de las artes necesita libertad, necesita Mm. creación, necesita principalmente libertad en realidad para poder desarrollarse. ¿Por qué en general tienden a apoyar ideas de izquierda que concentran o que son modelos que son mucho más restrictivos socialmente? Bueno, que depende de lo que uno llama izquierda, digamos. Yo, por supuesto que no adhiero en nada a la izquierda que pueda estar entusiasmado con Cuba, con Irán o con cualquiera de esos regímenes. A mí me resultan totalmente aberrantes y completamente y nada de izquierda, digamos. No. Ese tipo de izquierda me resulta completamente ajena, digamos. Y evidentemente que la libertad para mí es un dato fundamental. Sin embargo, siento que algunos liberales o algunos libertarios solo ven la libertad económica y el resto de las libertades les da lo mismo, digamos. Lo estamos viendo con el caso de Milei, que todas las otras libertades, digamos, las libertades políticas, las libertades sexuales, las libertades de cualquier tipo le parecen aberrantes y la única libertad que le parece maravillosa es la económica y con reparo. No, yo soy totalmente pro libertad y totalmente anti dictaduras de cualquier especie, digamos, y nunca me he sentido en nada representado por esta izquierda que se entusiasma por las dictaduras, digamos, por las opresiones. No tengo ningún, a mí no se me juega nada ahí. Yo Claro, eh, me imagino. cuando Maduro fue secuestrado, yo celebré, digamos. Cuando el Ayatollah fue bombardeado, yo no celebro la muerte de las personas, me parece triste, pero no estaba triste que se acabara el Ayatollah. Si el día de mañana se acaba Corea del Norte, no seré yo el que llore nada, digamos, no. mm, Ahora, esa gente no me resulta de izquierda, me resulta que tienen otro tipo de patología que sería dado largo de analizar. Yo no tengo ni un amor por la dictadura, ni por la chilena, ni por la argentina, ni por la cubana, ni por la venezolana. No, ¿Y cuál es? resulta que hay gente que le gusta la dictadura y decide que es de izquierda o de derecha, pero que más bien son gente que le gusta la dictadura en sí, digamos.
Hay gente que le gusta la dictadura y hay gente que no le gusta. Pero hoy en día Es me así. cuesta encontrar gente que diga abiertamente que le gustan las dictaduras. No, Bueno, pero les gusta. O sea, hay un grupo ahora de personas de izquierda que se fueron a Cuba a celebrar a eso Díaz sí, Canel. ahí sí, porque hay una dictadura evidente, digamos, que está ahí Bueno, pero físicamente, si que tú se vas a ve. eso, si tú vas a celebrar esa dictadura, y evidentemente después no puedes decir que te gusta la democracia. No, no es compatible. Mira, mientras me hablabas me acordé que te escribieron incluso una columna, creo que fue Luis Larraín, que hablaba de que tuviste el carácter suficiente para poder celebrar la caída de Maduro. Sí, lo lógico en una vida madura, madura, no maduro, ¿ah? En una vida madura política, no es celebrar la intervención de un país per se, es el hecho de que caiga un dictador que tanto daño ha producido y que por durante muchos años se mantenía un status quo en el fondo. Y te escribieron una columna revisando material para ti acerca de Rafael Gumucio y el sentimiento de la izquierda, se hablaba en esta columna, donde tú fuiste de los que celebraste o de los que por lo menos adhirió a la caída de Maduro, con los costos que significa. ¿Te ha significado costos? No sé si intelectuales en el grupo en que tú te mueves, Rafael, no lo sé, te pregunto. Costo el hecho de no adherir o abiertamente decir que estaba en contra de una dictadura como la de Maduro o como la de Cuba o celebrar la caída del Ayatollah. No, costos personales ninguno, porque la verdad es que ya si yo, si no tengo amigos que celebren, que estén pro Maduro, digamos, ni mucho menos, pero si los tuviese sería como una excentricidad, también hay gente que le gusta, no sé, cosas, pero no hay nada, nadie en su sano juicio puede defender a Maduro, digamos, es totalmente defendible. Y claro, yo sí me ha significado semanas de insultos por Twitter. eh, pero, pero nada más, digamos, que eso. No tengo costos personales y tampoco laborales, digamos, no trabajo para Telesur, digamos, ni para TV, así que no tengo ese problema. No hay, no hay ningún caso. Cuando era joven, sí, cuando yo empecé, porque nunca me gustaron, esto no ha sido una conversión en mi caso. Pero cuando era más joven, y claro, yo vivía en un mundo de gente de izquierda, evidentemente, por ejemplo, a mí nunca la revolución cubana, ni siquiera en los 70 o me resultó agradable, Atractiva. nunca. Sí. No, y tenía un problema que ahora yo lo he llegado a entender, que lo encontraba demasiado machista, demasiado estos hombrecitos fumando su puro y haciendo y vestidos de militares. Y yo no entendía por qué, si nosotros éramos de izquierda, éramos feministas, éramos antimilitares, teníamos que celebrar a estos milicos que ni siquiera eran militares, digamos, que eran aprendices de militares. Entonces nunca tuve eso. Y ahí cuando era más joven sí era más difícil mi posición, pero el tiempo, como diría Fidel Castro, la historia me dio la razón. Me Eh, imagino, pero esa posición de esa manera, con esa amplitud, ¿te costó el cargo o el puesto que tenías con el gobierno de Gabriel Boric en la no, yo celebración no, de los yo, 50 años o no, no? no, eso fue Patricio Fernández, yo no tuve Tú ningún. no ayudaste en nada de eso. No, no. Solo, No, nunca este gobierno no me ha ayudado en nada y yo tampoco lo ayudo en nada de ello. Fui siempre muy crítico. Tengo relaciones personales con algunos que me resultan, y en general tengo coincidencia con todo lo que ellos piensan, pero no cómo lo piensan ni cómo lo llevan a cabo. Así que nunca tuve ninguna. Para mí el estallido fue un antes y un después, y ahí después de eso ya como que mi relación con ese mundo fue, ha sido siempre crítica, digamos, y no he tenido ninguna relación. Eh, ni siquiera me han invitado a estos viajes que invitan escritores. Me invitaban con Piñera, me invitaban con Bachelet, me invitaban pero aquí han sido especialmente drásticos, cosa que, bueno, no, y es, también entiendo, porque si yo escribo todas las semanas destrozándolo, no veo cómo podrían quererme, pero está bien, pero por no ejemplo, a también, Sebastián Piñera se le escribían columnas muy críticas. sí, eh, yo también, yo entre otros. Sí, pues yo sé, y sin embargo te invitaba. Entonces,
tuvimos con el gobierno de Gabriel Boric, me parece que el gobierno más de izquierda que hemos tenido desde el retorno a la democracia, y sin embargo, no solamente en base a lo que me estás contando, yo también lo sé por periodistas que trabajaban en La Moneda, fue uno de los gobiernos más restrictivos comunicacionalmente y más intolerante también comunicacionalmente. Finalmente, no, al final incluso te diría que fueron de una, no, a ver, ¿cómo decirlo? Al final perdieron todo tipo de poder comunicacional, o sea, se quedaron sin nada. No sé si eso, siempre se le criticaba a Tironi esto de que la mejor política de comunicación es no tener política de comunicaciones. El gobierno de Boris terminó en esa lógica y de hecho tienen mucho menos voceros, mucho menos poder mediático del que tenían cuando entraron, digamos. O sea, liquidaron su poder mediático, lo que considero desde el punto de vista estratégico un error Error, imperdonable. claro. No sé si lo hicieron por amor a la libertad de expresión o por inoperancia, digamos, pero, pero no consiguieron ningún poder. O sea, ahora veo con el nuevo gobierno que es muy difícil que ellos transmitan su opiniones que a mí me parecen a veces sensatas y además necesarias, porque un país necesita un equilibrio de poder y sobre todo necesita voceros que puedan decir lo que está mal o lo que les parece mal, digamos. No tienen ninguno, no tienen diario, tienen muy pocos sitios web, muy poca radio, muy poco poder de fuego, digamos, muy reducido. Voy a ir al gobierno de Kass, vamos a repasar el gobierno de Boric, pero antes me quiero quedar en esto de la izquierda y la intelectualidad de la izquierda, algo que se habla poco en Chile. Y me gustó un párrafo en una entrevista que te hicieron a propósito de la biografía que escribiste en tu novela acerca de tu abuela, Marta Rivas, y te hacen una pregunta, yo creo que una entrevista antigua en todo caso, te la voy a Sí. recordar, y te preguntan por esta novela que tú escribí tus días o tu tiempo, no tus días, tu tiempo, tu ciclo de exilio en París, y responde algo muy honesto que en general en Chile no se habla, y es que te preguntan si fue muy duro vivir en el extranjero, en París, en el exilio, y tú dices, hay un dato feo de decir, y me parece que fue muy honesto, Rafael. Para nosotros, el vivir en París, nos desclasamos. Fuimos a vivir a una ciudad europea importante, pero para mi familia fue una pérdida, ya que en Chile teníamos una red de apoyo en la que sentíamos que pasara lo que pasara, no te iba a ocurrir nunca nada. Y efectivamente, en general acá se habla de los empresarios y uno siente que ese poder de algunos empresarios, unos pocos en Chile, unas pocas familias, nunca les pasa nada porque tienen donde caer blandito. Pero también, no sé si esa capa es grande o chica, tú me lo puedes decir, hay una aristocracia de izquierda en Chile que efectivamente está muy bien posicionada y que pase lo que pase, nunca les pasa nada. Caen como en una red de apoyo o caen blanditos. Y escuchar esta frase de ti me pareció tan honesto porque en general no se habla de eso. Parece que esta gente como aristocracia de izquierda, como intelectualoide, hippie, que siempre está al 3 y al 4, pero no, hay una clase intelectual de izquierda poderosa y también económicamente poderosa, ¿o no? Bueno, sí, que nunca les pasa nada, nos pasó, digamos, porque No, no, tuvimos el que quedar. exilio, claro, pero fue un Y quiebre algunos fueron, político. y algunos fueron torturados y algunos Sí. murieron, digamos. Y eso a esa misma clase de derecha sí que nunca les pasó nada. Bueno, les pasó la reforma agraria, digamos, pero aparte de eso no le ha pasado nunca nada, digamos. Y son los primos de esta aristocracia de izquierda. Y estos primos sí que no les pasó nada, y algunos de ellos sí se aprovecharon del pánico y se hicieron infinitamente más ricos de lo que eran, y a veces de una manera bastante poco saludable, digamos. Algunos, como Ponce Lerú, lo consiguieron a través de lo que se llama un braquetazo, Sí. es decir, a través del poder del sexo. Entonces, no sé, yo le tengo simpatía a ese grupo, digamos. Yo dentro de ese grupo, nosotros no éramos demasiado ricos, digamos, y demasiado pudientes, hay otros que más. Ahora también muchos de ellos son profesionales de mucho éxito. Todo esto siempre en Chile es un círculo vicioso, digamos. Tú estás en un buen colegio, en una buena universidad, tienes un buen capital cultural, luego estudias en una buena universidad, y tienes otro. Entonces, claro, de repente hay unos inútiles que no sirven para nada, que igual sobreviven, pero eso existe en la aristocracia de izquierda y
aristocracia de derecha, digamos. Existen, y eso son los que dan rabia. Evidentemente, si una persona que creció en la élite y luego se educa y se transforma en un intelectual o un gerente o un empresario, nadie le parece demasiado ilógico. Lo que resulta a veces indignante en Chile es que los que caen caen muy lento cuando vienen de arriba y los que caen y los otros caen muy rápido. Ahí hay una injusticia que existe tanto en la izquierda como en la derecha, digamos, que hay gente que parece no caer nunca. Yo soy más bien partidario de que nadie caiga. O sea, yo preferiría una sociedad en que todos caigamos lentos. No soy, no, no, no. A mí cuando me dice que un inútil no hace nada y sigue viviendo bien, más o menos bien, a mí no me da rabia, me parece bien pero me da rabia, por supuesto, que otros incluyéndome a mí, digamos, que en el sentido que si yo no bicicleteo, o sea, si yo me resfrío más de la cuenta y empiezo a fallar, mi vida económica se va muy rápidamente al tacho de la basura. Eso es una condición muy dura. A mí no me importa, soy joven y rozagante, pero evidentemente si me diera una enfermedad grave o tuviera o incluso una depresión grave, mi vida se pasaría muy luego de cierta holgura o de cierta comodidad a una franca incomodidad, digamos, o incluso grados de pobreza. Y eso es algo que le pasa a mucha gente en Chile, al 80% de los chilenos, y que es parte de un malestar que no tiene que ver con las condiciones, a ver, como pasó un poco con el estallido. No es que hay que ser muy pobre para estar muy incómodo, ¿me entiendes? Uno puede tener un buen pasar y tener una buena vida, pero te da la sensación de que tú no puedes fallar, que si tú fallas un poco, no hay perdón para ti, no hay un colchón, no hay un, y eso es muy duro, digamos, es muy, y yo creo que a todos nos toca. Por eso creo que a veces esas reivindicaciones son mucho más transversales que la reivindicación simple de la injusticia en general, digamos. Pero ese 20%, tú hablaste del 80%, ese 20%, yo te lo comentaba antes en torno a la aristocracia de izquierda, digamos, o a esta intelectualidad izquierda. A lo mejor lo podríamos definir que es un grupo, un 20%, que caen 20% blanditos, de qué. digamos, y que pueden ser de izquierda y derecha, pero finalmente son de las mismas familias. Una cosa así. Mira, los que están tranquilos y no tienen sobresalto son un 5% de la población. Ya un 10 son los que viven más o menos bien. Y ya el 20 no vive bien, digamos. Y el 70% vive mal. Cuando yo me di cuenta de eso, cuando yo me di cuenta que los precios del supermercado al que voy yo, o los precios de la vida cara que yo a veces asumo, están hechos para gente que gana 15 no, 20 veces más que yo o 30 veces más que yo, me sentí como muy perreado, digamos. Es decir, el 5% de la población en Chile y el 10, bueno, sobre todo el 5, vive en unos niveles de sueldo que son muy complejos, no solo para los pobres, sino que estamos hablando de dentro de los ricos, hay una separación muy grande entre el rico y el súper rico. O sea, yo tengo mi hija en colegio privado y tengo y claro, los apoderados estamos todos en la completada, digamos, y haciendo los completos y moliendo la palta, pero lo que ganan ellos y lo que gano yo no se parece nada, digamos. Yo gano lo que gana un buen profesional en un país normal, pero lo que ganan ellos es lo que gana y a veces son gerentes, cosas así, que no son gente muy, hay Rafael, de todo. ese diagnóstico que yo creo que es compartido, sí es dura, la vida es dura, esa es la realidad. Un escritor, no solamente por tener una carrera artística es dura, sino que porque el mundo laboral es duro, pero en el diagnóstico me parece que la gente más o menos va a estar de acuerdo. El punto es, al adherir a soluciones de izquierda, la pregunta es si consideras que eso es lo que va a solucionar lo que tú estás describiendo, porque parto desde el del inicio y ahí quiero entender un poco el pensamiento en el cual tú te adhieres, porque además leía tu entrevista y decía yo jamás votaría por
Kast, por ejemplo, que ya vamos a hablar del gobierno de Kast, pero en el fondo, claro, ahí está el picture, el punto de la solución. Y hay un grupo también importante a izquierda que sigue mirando soluciones añejas que han sido comprobadamente fallidas como una solución. A eso me iba mi pregunta original. Tú me das el No, ejemplo de los países nórdicos, pero no, yo crecí en Francia y viví también un tiempo en España y conozco los países nórdicos. Ese es el tipo de socialismo que yo conozco. Bueno, no es socialismo, digamos, hay empresas privadas y hay todo tipo de gente que gana plata. No. Yo no soy para nada partidario de acabar con el liberalismo, con el mercado, digamos, no me resulta eso absurdo. Pero sí creo que hay un grado de solidaridad y solidaridad interclase, interedades, interprovincia que sí son interesantes y yo creo que la filosofía de Kika Borba, que es un personaje de una novela de Machado de Assis que se llama Kika Borba, que dice al vencedor las patatas, o sea que al ganador todo, que es la filosofía de cierto neoliberalismo, cierto libertarismo, a mí me resulta una filosofía totalmente salvaje y además totalmente inhumana y ni siquiera muy beneficiosa, porque no digamos que las clases medias en Estados Unidos los últimos 30 años o 40 años se han visto demasiado beneficiadas, digamos, viven cada vez peor, mueren cada vez más jóvenes, tienen que elegir si operarse un brazo u otro. Entonces, tampoco son soluciones tan añejas como otras, digamos. Entonces, si yo tengo que elegir, para mí el ideal es un sistema mixto, yo soy un laguista convencido, esa es mi solución. No soy totalmente ideológicamente mediocre, digamos. Yo no tengo una gran... Lo que más me gusta a mí es un sistema socialdemócrata, eh, 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 impuesto quizás un poco más alto, pero bien bien, repartido. bien distribuido, eh, dices tú. y claro, y esta idea de que la gente no puede caer de la a la pobreza tan brutalmente. O sea, que una sociedad la somos todos. Y la idea de que el barrendero o que el que limpia la oficina no tenga nada y el dueño de la oficina lo tenga todo, es absurdo porque el que limpia la oficina también ayuda al que gana a ganar, digamos. Entonces, esta idea de que la vida es un casino, digamos, y que según las cartas que te dieron, tú te vas a llevar todo, es absurdo y además es falso, digamos. Hay mucha gente que yo no veo y que ha ayudado a que yo haga las cosas, digamos. Yo no la hago solo, soy parte de una sociedad, y claro, cuando Margaret Thatcher dice que no existe tal cosa llamada sociedad, bueno, a mí me resulta que es una ideología enfermiza, digamos, de alguien que Pero convengamos que las ganas de salir adelante, las ganas individual, es lo que produce también el desarrollo completo, digamos. Es Claro, pero decir, un también, carro arrastra el otro carro. sí, pero también existe la gente que no quiere salir adelante y está muy bien también. Hay gente que no quiere competir y también tiene derecho a hacerlo y no tienen por qué ser castigados porque todos tenemos que ser Donald Trump. No tenemos por qué. Hay gente que no quiere competir y que quiere mirar el sol y que quiere pasar y una sociedad interesante, inteligente, una sociedad donde haya de todo. Y que todos también tengan derecho a hablar, porque a veces la solución a los problemas la tiene un indigente o un obrero o un loco, porque así es, digamos. Entonces hay que dejar un poco, no sé, yo soy más tolerante con el fracaso y con la derrota y No, con... no con el fracaso, yo creo que más que nada el punto no es el fracaso, porque creo que en Chile, al contrario, se critica y se castiga el fracaso. Hay sociedades que están acostumbradas a fracasar, pero tú te levantas y lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. Yo creo que el problema no es el fracaso, el problema es la flojera o la desidia, pero además el castigo al Pero la fracaso. flojera es muy buena. La flojera es muy buena. Sí, está bien, pero la humanidad no ha avanzado por la flojera, por Rafael. Por No. supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahí, que tú no, ¿por qué en la izquierda hay más intelectuales? No sé, no hay más intelectuales en la izquierda, hay tantos intelectuales como en la derecha. Lo que no hay en la derecha son artistas, porque tienen un desprecio justamente por el arte y por el fenómeno artístico y por el fenómeno puramente estético, que tiene que ver con eso mismo, porque los artistas sí.
no hacer nada es muy necesario para un artista. Entonces, si castiga el no hacer nada o el no hacer las cosas como todo el mundo, digamos, o de la misma manera, entonces empiezas como a Oye, un... pero es súper interesante esto. No era el tema de hoy, pero es súper interesante porque yo cuando leo biografías de grandes artistas, lo único que realmente los une en distintas áreas del mundo artístico es que son rigurosos, disciplinados. Un escritor como Vargas Llosa, yo entrevisté al hijo, a Álvaro, y me decía, mi papá decía que no tenía creatividad, que era incluso malo para escribir, pero todos los días a las 8 de la mañana se sentaba a escribir. En el fondo es un poco que la inspiración te pille trabajando, como decía Picasso. No conozco artistas exitosos que no hayan sido ni rigurosos ni profesionales ni grandes trabajadores, salvo algunos casos. En la vida siempre hay excepciones, como en el deporte del el talentoso, pero que entrena menos. Pero estamos No, hablando es que, de la media para arriba, de la general. Tiene que haber, tiene que haber profesionalismo, disciplina, trabajo, si no, no hay cómo. Picasso, pero es tú que sabes que se encerraba todo el día a pintar, sí, sí, después sí. deshacía, etcétera. No, por supuesto, pero por ejemplo, Juan Carlos Onetti, que Vargas Llosa escribió un ensayo entero sobre él, vivía en cama, y escribía mucho, escribió muy grandes libros, Pero eso es una eh, posición física, pero puede estar no, en no, cama no, no, pensando. vivía en cama y en pijama, digamos. Claro. Quiere decir que en las sociedades tiene que haber gente que haga las cosas al revés, o que la piense al revés. A veces simplemente son imbéciles que no saben hacer las cosas, pero se tiene que abrir a eso. Vargas Llosa, sí, pero Vargas Llosa era un ingeniero civil que escribía, digamos, escribía muy bien, no digo que no, pero es una excepción. La mayor parte de los escritores somos todos rigurosos, trabajadores, yo trabajo mucho, pero reclamo el derecho a destrozar la narrativa imperante, digamos, y buscar otras, digamos, y que creo que son importantes. Déjame entenderte ahora porque dijiste una frase la semana pasada en una entrevista que este gobierno, el gobierno de José Antonio Caz, puso de moda levantarse temprano, bañarse, limpiarse y no sé si se entendió, tú dijiste después que no se entendió como querías decir, porque te preguntan, ¿acaso eso no son valores importantes de resaltar, viniendo además de un ciclo en el cual se ensalzaban otras cosas que no eran parte de estos valores? Y ahora escuchándote me acordé de esa frase tuya. Sí, me estoy hundiendo a mí mismo diciendo esto, pero, Sí, po. Está porque bien, pero la yo, libertad yo es me, libre, yo, dale. yo me levanto temprano y me ducho mucho, porque tengo un problema dermatológico que además me obliga a hacerlo, y me levanto temprano y llego a la hora y todas esas cosas. Pero lo que yo decía en esa entrevista era otra cosa, era que esos valores no son suficientes como para una acción política No, a largo plazo. se Es como entiende. un programa de mínimos. Ya, que tú le digas a la gente que se tiene que limpiar, lavar los dientes y llegar a clase, es una buena cosa. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la educación en Chile, es una buena exigencia, digamos, una exigencia necesaria. Pero luego llego a la hora, me limpio, me lavo los dientes, ¿y ahora qué? ¿Y qué voy a estudiar? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, lo que estaba tratando de decir es que el gobierno no puede sustentarse, el nuevo gobierno no puede sustentarse en solo valores, en solo un proyecto tan poco, porque después de una semana de que esté todo lavado, limpiado y llegado temprano, ¿de qué vamos a hacer? Yo decía que este programa, y sobre todo cuando viene acompañado de la segunda parte, que es la parte del castigo, de vamos a castigar a los que no se portan bien. Y vamos a decirles que a los que no se portan bien, los vamos a ir rebajando el presupuesto, controlándolo, vigilando. Pero, y ponía esto y también fue muy controvertido, depende de quién te dice que te portas bien. Porque si te lo dice en Chile, y hay que tomar en cuenta la realidad chilena, si personas de la clase más alta, y yo hablaba de los ojos azules y el pelo rubio, pero es un ejemplo, digamos, de que vengan a decirle a los morenitos y a los indiecitos que son flojos, que no se limpian y que no trabajan y que llegan tarde, eso a la larga es pan para hoy y hambre para mañana. Yo en el gobierno no todos piensan así, hay pluralidad y no creo que el gobierno vaya a caer en ese error, pero yo decía que ese es un peligro, que es que cuando tú juegas a
el que le dice al otro cómo levantarse temprano, hay un momento en que el otro obedece, llega temprano. Todos hemos tenido esa experiencia, ¿no es cierto? Que de gente que trabaja con uno y que llega temprano y te aguanta todo y un día revientan, digamos. Y lo vimos en octubre del 2019, digamos. Entonces, eso es lo que yo quería decir, pero no se entendió. No quería yo alabar la La idea de que hay que suciedad. bañarse. Yo entiendo, Claro, pero ¿no te parecía porque importante? además, Dime. porque además lo que no ven es que quizás Boric no usaba corbata, era desordenado, todo. Pero la sociedad chilena no ha vivido estos últimos 4 años en una orgía en que la gente ha hecho lo que ha querido y lo ha pasado regio. No, muchos ya llevamos muchos años de restricción, de complejidad, de esfuerzo, y el propio gobierno de Boric tuvo una segunda parte en que también empezó a entender estos valores. Yo creo que tarde, malo nunca, pero algo entendieron. Entonces, pensar que vamos a llegar a ordenar esta cosa, porque llevan todo esto en una orgía y la gente no hace nada y todos son flojos y los chilenos no saben trabajar, es un suicidio. Yo creo que Chile no necesitaba castigo, porque ya veníamos muy castigados. Para los chilenos, la suma de estallido más La pandemia pandemia. fue heavy y la gente ya vivió castigada y ya pagó el precio. Entonces no quieren seguir pagando. Rafael, pero cumplir las reglas, cumplir el Estado de Derecho, no ensuciar las calles, no prender la música, vestirse como corresponde al momento, digamos. ¿Eso es un castigo o es simplemente un país que sabe respetar? Pero eso ya pasó, pero si Chile no están las calles llenas de basura y la gente Algunas vomitando en las zonas. calles, bueno, sí, 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 que vamos a hacer con esa falacia que todo el mundo usa, que hablan de no, que tú no conoces, bueno, nadie conoce. Todos ignoramos todo, pero venía a pensar que Chile está hecho en un vomitadero, digamos, una locura en que la gente vive en una fiesta permanente es un error. Porque además, después de todo, Chile queda en América Latina, digamos. Entonces, hay cosas que siempre han estado desordenadas, que no son fruto de estos años de permisología o de farra. Entonces, creo que es un error y creo que sí también es un error que de repente hay un canitró que llega tarde, pero que alegra la oficina y que saca, y que el mundo no puede estar hecho de espinitas, digamos, o de sanear tutito, porque sanear tutito en la oficina también es un inútil, que no sabe nada, que no tiene idea. El espinita también es un inútil. Son inútiles que llegan temprano, pero que inútiles que llegan temprano está lleno el mundo de gente que llega a la hora, que cumple con su horario, pero no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, ni por qué la están haciendo, ni producen nada. Chile está lleno de gente obediente que no sirve para nada. ¿No te Eh, pare- eh, Pero ¿no te parece que el tema, por ejemplo, de ponerse corbata y todo, más bien tiene que ver con un símbolo por el hecho de que Gabriel Boric hizo el no usar corbata y vestirse de esta manera a veces muy desordenada en eventos oficiales y lo hizo como un punto político? Y entonces ahora viene como la contrarrevolución, la contrapostura, es decir, ya que este gobierno hizo ese punto político, bueno, acá vamos a marcar diferencia con algo que debiera ser lo más normal del mundo, digamos, vestirse como corresponde según la ceremonia, para un presidente estoy hablando, no estoy hablando para el resto común de la sociedad. sí, mira, en mi caso, yo soy partidario de las corbatas, por supuesto, pero Boris representó también una cosa generacional, digamos. La generación más joven no usa corbata porque además no tienen cuello, entonces es muy difícil porque hemos engordado mucho los chilenos, Hemos entonces estamos engordado, como muy. Sí, estamos feos. y yo detesto los tatuajes, pero la mayor parte de los chilenos están tatuados, digamos, y ¿qué voy a hacer? Voy a decirle a la gente que borre sus tatuajes, es como un poco absurdo, digamos, y además es contraproducente porque lo vimos en el Festival de Viña, una mujer transformista fue totalmente aplaudida, la otra que era fanática del reggaetón, y todos fueron aplaudidos y queridos porque ya son parte, porque ya entra una nueva formalidad. Antes la corbata era lo formal, pero ahora ya no corbata, pero otra formalidad, digamos, la guayabera. Entonces entran otras culturas que no son necesariamente la mía, pero que también existen y que uno no puede juzgarla de manera Ahora, el problema, si somos hablando de política, el problema de Boric es el mismo que el de Kast.
el no tener corbata o tener corbata no es un programa político, no es una idea de país, no es un horizonte. Boric tenía un horizonte político y un proyecto de país que se llamó la Constitución del 22. Ya, al fracasar esa constitución se quedó sin proyecto de país. ¿Y a qué se dedicó? A administrar el presente, a administrar la contingencia. Y eso es una muy mala estrategia, porque toda la contingencia te pega y todo lo que va pasando te desorienta. Entonces, si hay una guerra en Irán, como le está pasando a Kast, entonces todos con la guerra a Irán, después hay lluvia, todos con la lluvia, después hay viento, y todos los problemas se transforman en tu problema. O sea, No hay tú fuiste conducción. Claro, tú trajiste la Sí. lluvia, tú quemaste el sello, tú fuiste, y no. Entonces, los gobiernos que no tienen una conducción, un proyecto de país, no un gran proyecto, ya nadie cree en grandes proyectos, pero una cosa como Greta King, que es un lema absolutamente vacío y si uno lo analiza, estúpido, pero es un lema, es una idea. Si tú no tienes una idea y tu idea es hagamos las cosas bien. Primero, las cosas bien, nadie es depositario de cómo se hacen las cosas bien. Yo tengo una forma de hacer las cosas bien y otra forma que tiene. Entonces, es como las parejas. ¿Tú crees que el marido quiere hacer las cosas mal y la esposa quiere hacer las cosas mal? No, los dos quieren hacer las cosas bien, pero Pero ellos tienen consideran ideas distintas. que Exacto. entonces se pelean todos los días porque tú estás haciendo mal las cosas. Y además, tú estás educando más a mis hijos. Entonces, tú quieres, en el fondo, destruir a mis hijos. Y no es así. Ya, pero José Antonio Caz, desde ese punto, en esa comparación de un matrimonio, trae otra idea de cómo Chile le iría mejor y cómo volver a restaurar o volver a ser lo que éramos en algún minuto, no para ser los mismos del 90, sino que para poder volver a ser ese país que la gente admiraba en el fondo, económicamente, socialmente, también desde el punto de vista del orden, no teníamos ese crimen organizado. Eso es un programa político, ¿no te parece? ¿Te parece que todavía está en este tema de solo la emergencia y la corbata y comer en el casino y Pía sirviendo el almuerzo? Algo van a encontrar, pero punto uno, ese país que él, por el que tiene nostalgia siempre estuvo en contra. O sea, todo lo que se hizo para llegar a ese país, él y su grupo político, en especial él y su grupo político, siempre estuvieron en contra. Entonces, es difícil que ellos hagan la fórmula de la Coca-Cola si ellos odian la Coca-Cola, digamos. Entonces, ¿cómo va a hacer una receta de un plato que siempre no te gustaron ninguno de los ingredientes, no te gustaba el cocinero, y ahora te gusta la nostalgia, te gusta el recuerdo, pero evidentemente yo como no fumo marihuana ni tomo ninguna estupefaciente, tengo buena memoria, entonces yo no me olvido de lo que se pensaba del lago, de lo que se pensaba de Chile, de lo que se pensaba incluso de Frey. Pero entonces esa fórmula pasaba también por un gesto de compasión, de comprensión, de puentes con el otro, de entender que hay que darle al otro respuesta, digamos. Yo creo que en el gobierno hay gente que sí, que tiene esa idea, y yo confío mucho en el cristianismo, digamos, y en el catolicismo de muchos de sus miembros, pero cuando escucho a Quirós, digamos, con la retórica del castigo, me Porque quiere parece cobrar que, el castigo porque quiere cobrar el CAE. ¿Cuál no, castigo? eso está ¿Cuál bien, de pero todos? es que es todo, porque todo es castigo más premio para algunos, Pero digamos. bajar los impuestos no es un castigo, al contrario, es un alivio para la gente. Para los, pero ¿a quién le baja el impuesto? ¿Bajo el IVA? No, baja el impuesto a un 0,1% de la No, los población. impuestos son generales. Va a bajar el impuesto a la empresa, pero después también bajan los impuestos personales. ¿Cuáles? No sé, pues no, Tú declaras impuestos todos los años, me imagino. sí, Ya, sí, por todo eso, supuesto. ese impuesto va a bajar. Ya, pero porque yo declaro impuestos todo el año, pero a mí yo no, seguro que pero yo recibo, ¿cómo se llama esta cosa Devolución. de evolución? Que para Está mí bien, eres de los no voy a, afortunados, pero en el fondo lo que te quiero no soy decir es afortunado, que, soy parte del 70% de la población y la otra 70% que no declara impuestos. Entonces, incluso declarar impuestos y pagar impuestos en Chile es ser parte de una minoría muy grande. Y yo te estoy diciendo que yo no sé de economía nada, y puede ser que tenga toda razón. no, mi pregunta es ¿dónde está Bernardo. el castigo al bajar impuestos, digamos? Al contrario, deberíamos aplaudir que el Estado se lleve menos impuestos o no. A eso me refiero desde el punto de vista general. Porque si es que, Pero si estás bajando el 3% de todos los ministerios,
en un Eso estado el microcéfalo. presupuesto, estaba hablando. Sí, en un estado microcéfalo, que realmente es un estado muy pequeño, el chileno. Y el estado, y mucha gente, muchísima gente, vive del estado y necesita el estado. Si tú, como política, aplicas el castigo, estás como no entendiendo y estás tratando a esa gente que vive del estado como unos Pero aprovechadores, unos no préstamos. es el instructivo bajar los sueldos del Estado, porque esos están regulados por ley. El instructivo es bajar el gasto de las ¿Ya? ¿Y reparticiones qué? del Estado, donde ¿Pero y hay qué? informes. Por ejemplo, justo hice un programa hoy día con Fernando Villegas de análisis, un informe de la OCDE que habla de el Estado chileno es un caos, que lo mandó a hacer en todo caso Gabriel Boric con respecto al empleo público, y habla del descontrol que hay del gasto. Entonces la pregunta es, puede no funcionar, pongámonos en ese punto de vista, pero la palabra castigo, ¿dónde está el castigo al bajarle la carga Bueno, tributaria a las personas en Chile? Nicole, esa es la retórica, la forma de presentarlo. El discurso, que yo creo que El sirve chupete de mucho. fierro que le pusiste, yo la encontré Claro, muy buena la columna. Muy por lo demás, pesado. es un tipo muy inteligente y muy culto Sí, y sí, que sí. sabe mucho. Lo escuché hablando de literatura y realmente podríamos haber tenido una conversación muy, bueno, y quizás alguna vez la Interesante. tengamos, ¿no? Sí. Una conversación interesante. Me pareció un tipo muy, pero su retórica es ustedes, los chilenos, banda de flojos y de negritos flojos, y usted, el Estado, esa banda de personas que no sirven para nada y que están todo el día mirándose el ombligo, van a empezar a sufrir conmigo. Pero primero conócelo, conoce cómo es el Estado. Sí, el Estado es un desorden, también es un Estado que no tiene muchos medios, que vive en una precariedad absoluta, digamos. Es un Estado bien, o sea, te digo que Pero el Estado Rafael, chileno los impuestos han hace estado más, subiendo sustancialmente y los servicios del Estado no. Y según los informes de no sé, Contraloría y eso según todos los informes, al final todo ese aumento de impuestos no se ha ido para la gente como uno le gustaría, se ha ido en aumentar el tamaño del Estado. Ese es el pero punto. el Estado chileno es Pero muy si chico somos el país, 19 millones de personas, ¿cómo va a ser chico? Tiene, pero es, tiene pero 26 es, ministerios, el Estado con más pero es, ministerios de pero es, Latinoamérica. bueno, pero no sé, yo pregúntale a la OCDE si tenemos del tamaño de nuestro Estado con nuestra sociedad, es un Estado muy chico, eso Pero lo sabe todo el la mundo, OCDE tiene impuestos más bajos y lo que están planteando, pero tienen no Estados quiero más hacer una grandes. discusión así como técnica, pero nosotros tenemos impuestos más altos de la OCDE y lo que está proponiendo es que bajemos los impuestos al promedio OCDE de países que tienen un nivel de desarrollo y productividad super. Tú conoces Europa, tú conoces Francia, superior a nosotros. Entonces, ni siquiera están Yo, bajando a nivel latinoamericano, están yo, bajando yo, a nivel yo países conozco, OCDE. yo conozco Europa y te digo, y horrible el nivel de burocracia de esos países y el nivel el Estado es horrible, digamos. Horrible, pero es más chico. Horrible. Ahora, tú sabes que Pero Europa es no sé, el continente dormido, sí, en todo caso, pues, del punto de vista de la eficiencia, el y continente no, viejo y dormido. y el Estado de Estados Unidos también es Sí, horripilante. te iba a Eh, preguntar por eso también. Tú viviste en yo, Nueva yo tengo, York, sí, yo y tengo tendencia ahí lo, personal. Yo en general detesto el Estado, lo paso mal, me cargan los funcionarios y no tengo ni una, pero entiendo que son útiles y necesarios y entiendo que es un país extremadamente precario y de una gran precariedad. Y si uno no quiere hacerse cargo de la precariedad, entonces alguna manera te va a rebotar. Entonces yo puedo ahorrar impuestos, pero si todo lo que yo ahorro en impuestos lo tengo que pagar en guardia de seguridad, en transporte en helicóptero. Todo eso, entonces no estoy ahorrando nada, estoy perdiendo plata. Eso es lo que a veces los hiper ricos chilenos no entienden. Otros sí lo entienden perfectamente. Que tener una fuerza pública, tener carabineros financiados por el Estado que están en todas partes es un ahorro para todos. Y que tener buenas calles es un ahorro para todos. Y esas calles y esos carabineros son el Estado también. Y claro, hay cosas que son demasiadas, pero es que todo. a los hiper ricos el tema de los impuestos no les cambia y no les mueve mucho la aguja. Al final de Bueno, a cuentas, nosotros, a la clase media. los impuestos altos repercute a esa misma clase media que tú dices que cuando cae, cae en el vacío. Al final de cuentas, ese hiper rico, que en Chile son algunas familias nomás, ese hiper rico puede
no solamente pagar los impuestos, sino que pagar al guardia privado y pagar su locomoción privada, Claro, su auto. Es la clase media precisamente, esa que cae al vacío, que nadie claro, lo pero ayuda, el que los impuestos la ahogan. no, tiene razón, tiene razón. Lo que sí, yo creo que en Chile no hemos entendido y no hemos valorado que haber tenido una buena política, que tuvimos Eso durante sí. mucho tiempo, una buena política y buenos políticos y bien pagados y bien tratados, fue el mejor negocio que hemos hecho, el único, digamos, que hemos hecho. Y bueno, Eh, bien, es, bueno. eso estoy totalmente de acuerdo. Pero quiero hacerte una pregunta con respecto a la derecha y cómo la miran. Tú viviste en el exilio. Quienes vivieron en el exilio, yo no quiero que hables a nombre de todos, pero uno ve generaciones más jóvenes que les tocó como a ti, siendo muy joven, o a los 14, a los 12, vivir en el exilio. Y es algo que no se perdona, pareciera ser, desde el punto de vista político. Es decir, si hubiera un buen candidato de derecha, yo entiendo que no votaste por Kast, me imagino, pero si hubiera un buen candidato de derecha, ¿serías capaz de votar por él o es algo que no se puede borrar y para siempre uno está con la izquierda, producto de lo que se vivió familiarmente y de esas fracturas que se producieron? No, pero yo creo que tu análisis está un poco desactualizado. Yo conozco a Ya, muchísima gente que estuvo exiliada, que estuvo presa, que estuvo torturada, que estuvo de todo tipo, y que es derecha y que esto votó por Castro. El mismo Quirós, su papá es comunista, así es. digamos, y él era de izquierda y no lo veo, no lo veo de manera incómoda. Jimena Rincón tampoco viene de la derecha más recalcitrante para nada, digamos y Jaime Campos. Así que yo creo que eso ya pasó, digamos. Hay mucha gente que es de izquierda y que tiene historia, a veces historia escalofriante, digamos, que gente que fue del MIR, no sé, o cosas, Sí, y que vota por Cast y que adhiere con él y que está entusiasmado con él. No, ese mundo se rompió, yo creo que sí el estallido acabó con esa frontera. Y yo tengo eh, yo he trabajado toda mi vida en periodismo político, he entrevistado a miles, he conocido y tengo amigos y tengo buenas relaciones con personas de derecha, personas que estuvieron en el lado contrario. Bueno, yo tenía 4 años, así que tampoco, a mí sí, no me... No era parte, pero ese no es por un trauma que yo no votaría por la derecha nunca, digamos, es porque no estoy de acuerdo con su idea, digamos. Pero no porque no tengo un trauma, no estoy de acuerdo con su idea. Yo creo que en Chile los que han gobernado bien este país son la centroizquierda y así ha sido, digamos. Y no estoy de acuerdo con su idea ni su manera de ser. Sí, la dictadura a mí me provee un cierto aviso de la dictadura son siempre como estado de espejos, digamos, espejos horribles, digamos, como el espejo de la bruja de Blancanieves. Y cuando la derecha no quiere verse en ese espejo, algo parecido pasa con el estallido con la izquierda, digamos, sí. que es como, a esto podemos llegar. Cuando no estamos bien, cuando estamos Mm, sin maquillaje y despertamos a medianoche, ese es el monstruo que nos habita, digamos. sí. Y claro, a mí me ayuda a no olvidarlo, digamos. Cuando Cast, y también fue parte de la polémica que yo viví, empieza con hay que peinarse, hay que llegar temprano, que son valores que me parecen perfectamente ni derecha ni izquierda, digamos. También la gente de izquierda se baña y se ducha, pero hay un recuerdo que es imposible de borrar para uno de más ordenadito, de la fila en el colegio, Ya. del acto cívico y de el inspector que te Cortaba el mide el pelo, pelo sí, y pues. te cola el pelo. Entonces, y uno se acuerda que además ese inspector hacía eso porque no tenía ninguna otra idea. Y porque perseguía las ideas, porque encontraba que la gente que tiene ideas es terriblemente peligrosa. Eh, Pinochet siempre tuvo esa visión de que la Ya, pero era gente una con ideas dictadura, pero la derecha de hoy, Rafael, ¿tú no, crees por que supuesto que puede no. llegar a pololear con esa idea siquiera de perseguir las ideas? Puede combatirlas No, pero políticamente en el sentido de dar el debate, porque eso es parte de una sociedad libre, no, pero no, no.
Pero sí, cuando veo esos discursos de límpiense, Se despierta. arréglense, Sí, pues. despierto, y digo también es porque no tienen muchas ideas, porque aquí no hay ni un proyecto muy grande, porque en el fondo dicen, ¿cuál es mi diferencia con Boric? Es que él no usa corbata, yo uso corbata. ¿Sabes que si esa es tu diferencia, no es poco, digamos? Lo mismo te diría al revés, cuando la izquierda dice, no, es que mi diferencia es que yo digo ellos y ustedes dicen ellos y ellas, eso esconde otra cosa, esconde que no hay diferencias, que no hay. Entonces, tú quieres asustar al otro con una estupidez, porque esto de ellos no tiene ningún efecto práctico. O sea, no cambió nada, no está, el mundo no se vino abajo como pensaba la derecha y tampoco se vino arriba, no, era una estupidez. ¿Para esa estupidez tuvimos que vivir todo esto? No, muy poco. Sí, pues de hecho la izquierda, esta nueva izquierda, llamémosla así, me parece que con esas posturas, la famosa cultura woke, trata de regular de alguna manera u otra, con el lenguaje y otras cosas, las creencias, la forma de vida. Y yo siempre pensaba, y esto te lo pregunto así como un pensamiento que uno tiene, ¿cómo es que esta izquierda intelectual que adhiere en general a la postura izquierda no reacciona ante toda esta cultura que trata de normar las relaciones de la sociedad, diciendo, ya, tú no puedes decir todas porque ya eso es un pecado mortal, tenéis que decir todes, o cómo hay que vivir incluso la sexualidad, en fin. ¿No te parece que eso hizo alejarse a la izquierda de su origen y que hoy me parece que está un poco perdida? Vamos a hablar de hoy la izquierda en Chile, que es en la oposición. Pero ¿cómo ves tú eso, Rafael? No, eso fue absurdo, pero eso esconde muy mal la idea de que no se pueden hacer cambios profundos, que no se puede hacer cambios de verdad, de ninguna especie. Lo que hemos vivido los últimos 40 años es la concentración de la riqueza cada vez mayor a niveles que son ya absolutamente indecentes, digamos, que dos personas en el mundo, dos o tres personas controlan toda la información, todo el dinero y todo. Ese es el verdadero problema, que una izquierda debería quizás preocuparse. No se preocupa de eso, entonces se preocupa de cosas que no, que es como que no puedo, yo no puedo arreglar la casa ni puedo hacer nada, entonces voy a arreglar la cocina, me voy a preocupar de los cacharros, digamos. Entonces, también la derecha hace lo mismo, tampoco puede hacer nada. Al final, ¿qué puede hacer? Nada. Va a llegar el gobierno casi se va a dar cuenta, lo mismo que se dio cuenta el gobierno de Boric, que no se puede hacer mucho, digamos. Casi todo el Estado se va en sueldo, casi todo se va en pensiones, el margen de discrecionalidad, el margen en que tú podías hacer cosas es muy mínimo y puedes poner un par de amigos en la Embajada de España o en la Embajada de la ONU o no sé qué, hacer un par de actos, un cóctel de repente y un par de flachazos, cosas. Pero aparte de eso no puedes hacer nada. A mí me alegra porque como detesto a la gente que tiene ideas y sueños y convicciones, me alegra que no puedan hacer nada, pero evidentemente ellos se sienten muy impotentes porque llegan con sus convicciones y sus ideas y de repente se dan cuenta que no pueden hacer nada y bueno, más o menos se sienten frustrados y la gente, el pueblo se siente frustrado porque dice yo voté por este y no hizo nada, después voté por este y no No hizo sé, nada. Sara. A mí, ojalá no hicieran nada, digamos. O sea, tú sabes que en Cataluña, bueno, y en Bélgica, los nacionalistas lograron que no hubiera gobierno, digamos. Y hubo 2 años, ¿no? En Cataluña en que no hubo ningún gobierno y mandaron un par de administradores, digamos, que administraron los impuestos y Cataluña funcionó como nunca. Todo funcionaba a la perfección, Claro, porque bueno, no había, es un no mini, había. es un mini experimento. Ahora, dijiste muchas cosas y se me va a ir el tiempo y yo quiero preguntarte, pero tú hablabas de la concentración de la riqueza. Efectivamente, hay gente que se hace muy rica y hoy hay billonarios que tienen más poder que un Estado. Pero, ¿no te parece que la humanidad ha crecido y se ha desarrollado en el cual la gente tiene mucho más acceso y al final lo que te diferencia de un millonario no es que tú no tengas celular, sino que a lo mejor el millonario tiene el último celular, pero tú tienes celular. Todos No, comemos. pero A lo mejor el millonario come langosta y tú comes pollo con arroz, pero todos comemos y hay muy pocos no, pues, no puedo grupos que estoy de mueren acuerdo. de hambre y si mueren de hambre es porque hay un problema civil político. Entonces,
todos tenemos auto, me van a decir los que van a reclamar, no todos tienen auto. Bueno, está bien, pero hoy en día tú tienes gente que no está catalogada como rica, como gente obrero, jardinero, tienen auto. Entonces, la que diferencia es que no tienen un Ferrari, pero tienen un auto. Es decir, se ha democratizado el uso de bienes y servicios y eso habla también de un desarrollo, Rafael. No todo el mundo necesita langosta para vivir. Entonces, ¿por qué es un pecado que a No, lo mejor otros se han hecho eso, billonarios? yo estoy hablando de otra cosa, A ver, porque los millonarios ya, es una queja antigua y estúpida. Ya. Los millonarios son unos pobres tipos comparados a los trillonarios. Es decir, un millonario, sí, po, nosotros podemos ir a reclamar contra Lucho, no sé qué, pero esos son pobres diablos, digamos. Ese es un jardinero comparado a Elon Musk. Y eso viene aparejado no solo una cosa de langosta, porque evidentemente que Elon Musk puede comer langosta, pero ¿cuántas langostas puede comer? No va a comer. claro, a eso iba, hay un límite, es No, decir, con la ya, riqueza. pero si el problema no es la langosta, a lo mismo las langostas que se coma. Y yo no soy envidioso y además yo me he podido comer alguna langosta en la vida, así que no tengo problema Me con eso. imagino que sí. En Pero esas charlas el problema, intelectuales. En sí, esa- pero no es el problema de la langosta, es el problema de que, por ejemplo, el flujo de la información mundial está en manos de una es- sola cosa que se llama Google, que eso sí, además para que tú y yo y todos trabajamos gratis y que concentra una cantidad de dinero sideral que no llega a gente como tú y yo que somos obreros eso y que en sí. el fondo vivimos mucho peor. Claro, nos consuelan, tenemos una auto, tenemos un jardín, pero si tú vas a San Francisco, vas a ver que hay millones de personas que son profesionales que tienen que vivir en garaje, en el garage del supermercado, porque no pueden, porque la vivienda que les tocaría vivir está tan lejos del centro que no pueden vivir ahí. Además de que en las calles de San Francisco hay miles de personas con fentanilo muriendo en la esquina. Entonces, eso no está bien. Te diría que incluso podríamos juntarnos los izquierdistas de siempre, los izquierdistas nuevos y la gente de derecha sensata a decir esto está reventando, digamos. Esto O está sea, que reventando. una persona tenga trillones es mucho, digamos. Y los trillones, trillones son plata nomás. Es el acceso al total poder en tan pocas manos es Eso sí, pero peligroso para todos, digamos. son cosas, claro, son cosas distintas. Rafael, ¿hacia dónde va la izquierda en Chile? Hace poco fue la reunión del Frente Amplio. Yo leí algunas notas de prensa que decía una gran autocrítica. A mí no me pareció, algunas cositas por ahí, pero no así como una autocrítica descarnada, no lo sé. ¿Hacia dónde va la izquierda en Chile? ¿Quién crees tú que va a liderar la izquierda en Chile y con qué proyecto? Tú hablabas que te sentías mucho más socialdemócrata, pero precisamente ese es el sector de la izquierda que se ha ido disminuyendo y desapareciendo. ¿Tiene posibilidades como ese pensamiento socialdemócrata de poder ganarle a los pensamientos más del Frente Amplio, del Partido Comunista? ¿Cómo ves tú eso en estos años con un gobierno de derecha? No, mira, yo sí siento que la socialdemocracia mía se ha envejecido, digamos, y se ha desvanecido, pero sí ha pasado que Boric, por ejemplo, y sus boys se han convertido a nuestras ideas, no a nuestras formas, no a nuestra manera de hacer política. Tienen ellos una manera de hacer política que para mi gusto es muy indignante y muy poco querible, de muy poca lealtad, de mucho proyecto personal, muy influida por los nuevos medios, digamos, Mm, que es también lo que pasa con la nueva derecha. Lo que va pasando en el mundo es que hay formas de relacionarse y formas de comunicar y formas de hacer política que nacen con las redes sociales, que están en la derecha y la izquierda, que son totalmente incompatibles con la civilidad, ¿sí? Incompatibles con la vida civil. Eh, eh, Personajes como Trump, pero como Pablo Iglesias, digamos, en la izquierda, que son personajes, fue a Cuba claro, ahora, ayuda humanitaria. son personajes totalmente mediáticos, que no tienen ninguna base social, que tienen una relación con la moralidad y con la moral muy, digamos, compleja. Yo creo que Boric no tanto. Boric es un tipo que está aprendiendo a ser un lago. No tiene la consistencia de un lago ni tiene el poderío intelectual, pero que al final la diferencia profunda que puedo tener yo con Gabriel Boric, si yo estuviera, yo he estado algunas veces con él, y las diferencias profundas, ¿sí? No, son más bien cosméticas, son más bien de vocabulario y de forma, no son de fondo, digamos. Ahora,
¿Qué posibilidad tiene esa izquierda? No sé, porque yo hace mucho tiempo que cada vez que yo voto por alguien, pierde, digamos. Y cada vez que estoy a favor de algo, no. Entonces, No como gana. barómetro de victoria soy muy, muy escaso. Sí siento que que hay, que hay una contradicción compleja. Yo siento que los mejores cuadros de la izquierda socialdemócrata, de esta izquierda que te estoy diciendo moderada y todo, están en un partido que no lo es, que es el Partido Comunista. O sea, que Camila Vallejo y de alguna forma también, ¿cómo se llama mi candidata? ¿Jara? La Jara. Y hay varios comunistas más que ya ideológicamente son PPD, digamos, ya son totalmente, pero están en el Partido Comunista y porque el Partido Comunista tiene una orgánica, una construcción que es muy útil y muy práctica para la política y que es muy necesaria para la izquierda. El problema del Partido Comunista es que es comunista y eso es incompatible con la socialdemocracia, digamos, pero a la hora de los que hubo si yo tengo que elegir entre Gabriel Boric y Camila Vallejo, me parece que Camila Vallejo es una mucho mejor candidata y una candidata que tiene mucho futuro, pero tiene un problema que le impide ser presidenta, que es ser comunista. Pero tú hablaste de Y mi candidata, que es Janet Jara. Tengo que inferir que votaste por Janet Jara, siendo estoy de comunista o acuerdo, no. sí. Y no te Voté con ella preocupó que siendo fuera, comunista porque no te preocupó que fuera comunista, Rafael, que tú mismo has criticado el comunismo en Cuba y en otras partes, y una candidata que hoy ratificó, no hoy, me refiero a hoy mientras grabamos, sino que el fin de semana ratificó que se quedaba en el Partido Comunista. ¿No te sí. preocupó que era comunista, que finalmente su objetivo final es llegar a ese comunismo que termina siendo una Bueno, dictadura? porque no creo que tenga ningún objetivo final de ella y todo lo que yo vi de ella, al final, era absolutamente, yo no tenía ni una diferencia profunda. Evidentemente que me costó, tú crees que no sufrí, pero tenía que elegir entre ella y Castro, o sea, no, y evidentemente iba a votar por lo que es más cerca a mi cultura y a mi mundo, digamos, pero me costó, por supuesto, y me costó, y nos está pasando cada vez más en el mundo que nos dan ese tipo de elecciones y que no son mayoritarias. El mundo entero no es comunista o castista. La mayoría de los chilenos está entre medio, pero tuvimos que elegir entre esas dos elecciones y algo pasó que candidatos que me parecían mucho más razonables y que por los que voté en primera vuelta por Carolina Toá, y si hubiese sido un poco más de derecho, hubiese votado por Evelyn Matei, digamos. Son los dos candidatos que a mí me parecían los más creía, tengo la perfecta certeza que ambas dos habrían sido muy buenas presidentas y habrían gobernado el país con total talento, pero algo pasó que nadie los quiere. Eh, ¿Cómo lo voy a explicar yo? Si yo los quiero, si yo a las dos yo las quiero y le tengo aprecio y y votaría por ella y todo. Que está mal que yo pueda interpretar un sentimiento que yo no tengo, digamos. También la gente votó por Franco Parisi, que me parece que es como votar por no sé, un pedazo de estiércol, digamos. Entonces, no. Igual me cuesta a veces entender, lo digo bien honestamente, que producto de que al otro lado había un candidato de derecha, yo no sé si tú catalogas a José Antonio Cast de facho o de extrema derecha, pero frente a una posibilidad de una candidata comunista, con un gobierno, con un partido político que se declara marxista-leninista y que lo ratifica, te arriesgue a votar. No estoy criticando, estoy tratando de entenderlo. ¿Prefieras eso versus una persona de derecha que yo no sé si la catalogas de extrema derecha o no? Ahí no lo sé. No. Este tipo, término extrema derecha y el término facho me parecen términos muy poco precisos y muy Sí, poco detallados, no me parece claramente. no, me parece que no. Pero evidentemente que primero Kast es periodista, digamos, pero no lo digo como una crítica negativa, digamos. Esa persona que cada vez que pudo votar por Pinochet o defender a Pinochet estuvo ahí. No lo califico. Pero yo no soy, digamos, de ese grupo. Y luego, sí, yo en casi todas las cosas del discurso de Kant son discursos que yo no estoy de acuerdo en nada. Es decir, y además me parece que no estoy de acuerdo, no me parecen éticamente respaldables. Yo soy católico, digamos, y como católico no puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice Cast. Y luego tampoco me parecían soluciones atendible, digamos, ¿no? Yo no creo que Chile hay que expulsar a 600.000 inmigrantes. Yo creo que en Chile hay que
que nos faltan más inmigrantes, no nos sobran, digamos. Entonces, claro, pero yo estoy totalmente en la minoría, y yo solo, lo único que voy a traer a tu programa es odio y gente No, no, está gritando, bien, pero es que hay pero, que escuchar. pero, Yo quiero entender pero las posiciones de las personas, y eso es lo que a mí me interesa. Y bueno, claramente entonces no vayas al casino, pues si estáis perdiendo, no, no es momento de ir al casino, Rafael. no, Eh, no voy a perder. Entonces, no, claro, yo no estoy de acuerdo con nada. No tengo ninguna cosa virulenta. No, 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 no. Yo lo conozco y le tengo y conozco mucha gente de su gobierno y tengo la mejor imagen de muchos de ellos, digamos. De otros no, por supuesto. Pero claro, si hubiese tenido que elegir, si hubiese sido Hadwe, Kast, quizá hubiese votado por Kast. Quizá, o hubiese votado en Black. ¿Tú crees que la candidatura de Michelle Bachelet va a ser un tema importante para la izquierda si José Antonio Kast no la apoya? ¿Tú crees que va a ser un tema que puede incluso producir eh, mucho quiebre entre el gobierno o el oficialismo y la oposición? ¿O tú crees que Michelle Bachelet ya es el pasado? Yo soy de aquellas que cree que no es tan relevante, pero bueno, quiero saber tu opinión. No, no tiene ninguna relevancia. Es Sí, pues. simbólico y es completamente un cazabobo. Si la izquierda transforma eso en su bandera de lucha, evidentemente va a ir perdiendo más. No, la izquierda tiene que estar ahora en el MEMCO, en temas socioeconómicos, digamos. Ahí es donde puede ganar algún punto, pero las banderas simbólicas son realmente sin sentido. Déjame ir terminando con algunas tu columna y también algo que me parece súper interesante, porque igual al final de cuentas, tus columnas a veces no tienen que ver como cuando haces esos análisis, Rafael, en Radio Pauta y en otros lugares, porque de verdad tus columnas capturan, yo encuentro la esencia de los personajes políticos de una manera, lo encuentro magistral y tiene ironía. ¿El chileno aguanta la ironía? ¿Entiende ese humor que le imprime o no se entiende la ironía? Yo siempre he comparado con los programas políticos argentinos que se tiran una ironía o un candidato como Milei. Acá en Chile, aunque hubiera un gran grupo que adhiriera a las ideas de Milei, el tipo o el estilo político de Milei en Chile siento que no se aguantaría, que sería mucho, ¿me entiendes? ¿Te entienden tu ironía Sí, y tus textos? yo sufro un poco porque, claro, mi mentalidad es más argentina, digamos, pero por un lado yo agradezco que Chile sea así, o sea, es, eh, yo amo Argentina y me divierte mucho, pero agradezco que no tengamos a Milei de candidato, digamos, y que tengamos, o sea, esta cosa aburrida y un poco de guitarra de palo que tenemos los chilenos es bueno para la política, es malo para la... Yo no me divierto tanto. Aguantan, pero sí, en las redes sociales he tenido actos como gente que me grita, digamos. Y no me, claro, y cada cierto tiempo, por ejemplo, la gente de derecha, cuando yo ataco al Frente Amplio, se siente que yo soy uno de los suyos, Sí, po. y de repente ataco a uno de ellos, y entonces paso a ser uno bueno, pero la idea es que, es que no dejara contento a todo el mundo, digamos. No, no, pero la columna por ejemplo, la que escribiste sobre Milei, Domar al León, casi la tentación Milei y las frases que tiene, encontré geniales porque la verdad es que describía muy bien el momento. Hay otra de Super Pía que me pareció Gracias. súper interesante con respecto a cómo describías a este personaje que es nuevo además porque partió siendo la señora de José Antonio Caz y hoy con este rol de primera dama que también pasa a ser simbólico. Antes nadie le importaba el tema de la primera dama desde el punto de vista de que no pasó a ser un punto político, pero como en el gobierno anterior lo sacaron y hicieron tanta publicidad de eso, ahora pasó a ser un punto político y escribiste súper pie, yo creo que la describía magistralmente. Miguel Crispi, la gran familia, o sea, la falsa isla, una de Casco, cuando no había asumido todavía. A mí me parece muy bien. Pero además en una entrevista te preguntan por Donald Trump. Yo Mm. sé que lo mencionaste ahora con respecto a la manera de hacer política. Yo creo que no hay vuelta atrás con la manera de hacer política. De hecho, la diplomacia ya no tiene que ver con lo que uno aprendió de la diplomacia. Pero dijiste en una entrevista, si me equivoco me lo dices que Donald Trump es el político más inteligente que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos. Y en general me llamó la atención
porque también soy una de las personas que dice que más allá de las formas de Donald Trump, tiene esta forma tan del gringo como de texano, así como que, y que las formas elegantes no van con él, pero en el fondo es una persona tremendamente inteligente. Yo no lo había leído de nadie, menos de una persona además que me imagino que no votaría por un Donald Trump. No, claro. Bueno, que me pasa muchas veces, y eso me lo cuesta explicarle a la gente, de que yo separo mi opinión y mi Sí, visión po. de las cosas, que sigo guardando, con el análisis y la mirada. Yo puedo admirar algo que me parece terrible, yo puedo encontrar una cosa bella incluso empatizar con cosas que me resultan contrarias, digamos. No tengo, entonces, en el caso de Donald Trump, es alguien que, aparte de que no estoy de acuerdo con sus ideas, que yo creo que no las tiene tampoco, muy clara su idea, es una persona que moralmente me parece muy ruin. O sea, me parece que no tiene ética, no tiene moral, digamos. Él no cree en lo que nosotros creemos, que hay que querer a la gente, que los hijos son para protegerlo, que los adultos son para los ancianos, hay que... Todo eso de ir a cuidar a tu mamá y todo eso, en eso Trump no cree, digamos. No cree en eso y eso le libera harto espacio, digamos, mental, porque no tener que creer en esas tonteras que creemos todos nosotros, que hay que querer a los seres queridos, que hay que defender a los que necesitan, todo eso lo libera. Pero de inteligencia y de capacidad eh, y estratégica, a mí me resulta cada vez más sorprendente, aunque esta vez parece haberse enredado en un lío, porque creo que esta guerra de Irán no es una guerra que él haya deseado intensamente y se vio un poco enredado. Creo que es una guerra que no planificó del todo. Pero todo lo que hizo en Venezuela, lo que está haciendo en Cuba, aparte de que además me alegra porque el resultado me parece, pero aparte de que me alegre, porque se va Maduro, pero sobre todo me impresiona la mirada estratégica, la capacidad. Pero eso no obsta que me parece en cierto sentido monstruoso y que yo deseo para el mundo que las próximas generaciones no sigan esto, porque si seguimos esto nos vamos a terminar quemando todos, digamos. Pero, Se me va a ir el tiempo, Rafael, solo para pucha, terminar. pero seguimos otro día. Yo podemos llevar 2 horas acá, hay tantos temas, pero tú sigues siendo director del Instituto de Estudio Humorístico de la Universidad Diego Portales, Mm. entiendo, y me llamó la atención también, yo vengo de otra universidad, bueno, hace mucho tiempo ya, estudios humorísticos, que entiendo que además tiene que ver con el periodismo. Yo soy de las que cree que el periodismo, como me lo enseñaron a mí cuando estudié en la Universidad Católica, ya desapareció. No tiene ni siquiera el sentido, el qué, cómo, cuándo y por qué. Cualquiera con un celular te cuenta eso. ¿Tú crees que el periodismo va a desaparecer y va a dejar de tener el objetivo que tenía, que era ser ese quinto poder, el poder que fiscalizaba, el poder que miraba, el poder que indagaba al resto de los poderes democráticos en su zona oscura? ¿Y qué pasa con el humor acá en lo que tú enseñas, Rafael? Bueno, Que a mí me yo encanta llevo, el humor. capaz que el instituto lleva 20 años, celebra este año 20 años, así que es una ocasión muy bonita de recordar lo que estábamos haciendo. Sí, el humor es una forma muy interesante de dar el poder y es lo que el poder nunca planifica y nunca logra entender, digamos, y es una forma muy interesante de sacralizar. A veces el poder sabe usar el humor, por ejemplo, Trump, te digo, es tan inteligente que ha Lo sabido hace. usar cómo se burlan de él y hacer de eso una forma yo siempre pienso que Piñera no lo planificó, pero las piñericosas hicieron que fuera presidente por segunda vez, digamos. Estoy totalmente de acuerdo y el humor les da poder cuando agarran su personaje y lo dan vuelta, Claro. claramente. Pero para eso hay que ser muy inteligente y muy Sí. astuto. Los que no logran eso se van a la B. Pero yo creo que es muy esencial. El periodismo creo que nunca va a haber más periodismo como ahora, y nunca va a haber más periodistas que como ahora. El problema es que no nos pagan, digamos. Y ahí va el problema que te decía yo, que de repente veo, por ejemplo, la gente del Frente Amplio que habla del
¿cómo se llama? Del duopolio, y hablan del duopolio, la verdad, y digo, pero es que el duopolio son gente que no tiene nada, o el Nada. duopolio apenas puede pagar los sueldos a fin de mes, o sea, o sea, si tú fueras inteligente, iría a hablar con los Edwards, iría a hablar con la gente de la tercera, y te aliarías para que juntos fueran a reclamar con Google, y fuera el Estado chileno y con todos los países a reclamar contra el verdadero monopolio, ni siquiera duopolio. Entonces, ahí hay una cabeza que ambos no entienden los que odian el duopolio, que el duopolio está tan perdido como ellos, y el duopolio tampoco entiende que ya la pelea no es Exacto. contra los, es como que de repente el sindicato debería hablar con el jefe y decir, ¿sabes qué? Estamos todos jodidos, ¿por qué no vamos todos a reclamar contra los verdaderos dueños? Porque aquí estamos puro riéndonos en el periodismo lo veo muy fuertemente, digamos. Nosotros hacemos más periodismo que nunca, hay más contenido que nunca, sabemos más que nunca, hay mejores periodistas, porque hay muchos. Yo ahora con la guerra de Irán, que me tiene muy apasionado, puedo saber cosas que no habría sabido nunca, y puedo conseguir un tipo que habla en España, un tipo que habla en Irán, un tipo... Es impresionante la cantidad de contenido, pero toda esa gente lo estamos haciendo gratis. Y eso es muy raro, digamos, porque sigue siendo un trabajo, y sigue siendo una labor, y sigue siendo un... Y consumimos horas de nuestra vida haciendo esto, y entonces al final lo vamos a terminar haciendo o gente muy pobre que ya puede vivir con las dos chauchas que nos pagan, o gente muy rica que lo hace pero Lo hace por ser de gusto. clase, claro, pero ser de clase media y comprarse un autito y tener a los hijos en la universidad haciendo periodismo, ya eso va a ser cada vez más difícil. No, no, cada vez es hoy muy difícil, sí. Sí, Aquí, de hecho, ahora que pongo fin al programa, les recuerdo Patreon, que es la manera que tenemos. Y esto es una democratización, porque no tienes que llegar directamente a que alguien te diga el ok, sino que la gente escucha este programa, que ya son más de 60.000, se suman a Patreon y van aportando según lo que pueden. Yo encuentro que la tecnología es fantástica y hoy se ha también democratizado, todo esto se ha ampliado, pero a la vez tiene ese problema. La carrera no se paga, en el fondo, Rafael, ese es el punto, ¿no? No, no, no va por no, no ahí. se ve, claro, entonces ahí se ve poca alternativa, pero por otro lado estamos, claro, estamos en todas partes, pero en ninguna. Pero mira, yo quiero pedir disculpas a tu auditorio porque he sido como casi muy de izquierda, pero No, no, no. tienes que Es, tener que yo soy así, que si tú eres de derecha yo me pongo de izquierda, pero si no, tú no, fueras... si tú me preguntas a mí si soy derecha, yo te hubiera respondido, no sé dónde soy. A mí, yo vengo de una formación que me gusta el esfuerzo, vengo del deporte. Adherirme a un partido político no lo he hecho nunca. ¿Qué Quienes nos deporte hacías, escuchan, Nicole? ¿ah? ¿Qué deporte hacías? Antiguamente hockey, pero en general a mí me Ah, gusta el mundo del deporte. El punto no es ese, el punto es que nos escuchan de todos lados, sea para criticar o para no, así que no pidas disculpas porque aquí lo que me interesaba era entender ese pensamiento que hay detrás cuando escribes a estos personajes que lo explicaste muy bien porque logra abstraerte de tu opinión o de tus preferencias para poder hacer esa descripción que son muy entretenidas además y a mí me divierten, me entretienen y me hacen reír, algo que en Chile en el periodismo hay poco, que es ese humor irónico sí. que a veces no se entiende, el chileno es muy literal, a veces en el programa nos pasa que hacemos comparaciones irónicas y nos retan y dice, usted dijo, y Oh, dije, no, pero si era una ironía. el mundo se va a morir de literalidad. O sea que el, el, somos tan literales que cuando llegue los extraterrestres van a hablar en ironía, nos vamos a entender y nos van a matar por eso, porque nos van a conquistarnos por falta Exacto. porque somos literales. Estoy Eh, eh, totalmente de acuerdo. Donald Trump responde con ironía y incluso los propios periodistas han tenido que adaptar. Bueno, Milei también, y hay otros también. Si uno escucha también a Maduro, a veces también respondía con ironía. No estoy dándolo como ejemplo de líder, estoy no, diciendo que no, hay que Maduro no tenía entender ni la ironía, ironía. Hay que entenderla. pero sí, es que para mí los políticos también son objetos artísticos. O sea, para mí un político es un artista y yo lo miro como artista. Por eso puedo estar totalmente al mirar a un tipo que me parece detestable, porque es un objeto artístico, son mis personajes de mi novela. Entonces, yo los Exacto. quiero así.
Bueno, vamos a agradecerle a Rafael Gumucio. Ya les recordé Patreon, que es esa plataforma tan maravillosa para poder financiarnos. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Y enormemente agradecida a Rafael porque también nos pasa que algunas personas que se ubican así como en la izquierda, no quieren venir al programa o no quieren dar entrevistas y a mí me parece que es un error. Aquí hay que No, pues. entender lo que hay detrás de decisiones, de pensamientos, de cómo la gente escribe y eso lo encuentro fascinante. Muchas gracias por estar hoy Yo en el programa. me voy a duchar porque me ducho 3 veces al día, así que ¿Y me te voy faltó a... la corbata? No, No, pero yo que no tengo cuello, sí, yo usaría la corbata, pero si adelgazo suficiente, prometo volver a la corbata. bueno, ya sabes, método EVE, pues con esas máquinas para que te... Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias, Chao, Rafael. gracias. Chao, chao.